Bien, vamos a iniciar la última discusión. Esta es la discusión 8. Somos el grupo 43. Estamos en la última semana, que es la semana 15. Y continuamos con el tema análisis de datos experimentales por mínimos cuadrados. Entonces, también en esta discusión vamos a dejar unos minutos al final para explicarles las actividades que nos faltan para finalizar el ciclo, avisándoles también de que las notas de discusión ya están publicadas. Entonces, vamos a desarrollar esta discusión, que va a ser corta porque este método, solo estamos viendo el método de mínimos cuadrados, y vamos a comenzar con un resumen. En esta discusión vamos a hablar de tres aspectos. Vamos a completar lo que es el método de mínimos cuadrados, y después vamos a hablar sobre lo que es la finalización del ciclo. Por favor, confírmeme si me está escuchando y están viendo la presentación. Sí, sí se la escucha y se le ve. Muy bien, gracias. Vamos a continuar entonces con lo que falta del método. Fíjense de que les decía en la reunión anterior de la semana pasada que el método de mínimos cuadrados es un método un método de matemático para determinar las constantes de las ecuaciones que queremos determinar a partir de una tabla de datos. Entonces, cuando realizamos un experimento, en nuestro caso, nos planteamos un problema, una hipótesis, y en ese problema, en esa hipótesis, decimos determinar la relación matemática entre esta variable y la otra. Entonces andamos en busca de una ecuación. En este caso, el método de mínimos cuadrados es un método que está subido de nivel comparado con la aplicación de las propiedades del logaritmo, que fue el que comenzamos estudiando. Muy bien, entonces este método, les decía la semana anterior, no solamente es aprenderlo para responder un examen en métodos o entregar un informe del experimento que estamos haciendo. No, esta es una herramienta que, además de ser utilizada en métodos experimentales, ustedes se van a quedar con este método para siempre. En su carrera universitaria, cuando aparezca la necesidad de analizar una tabla de datos y obtener una ecuación a partir de esos datos, pues entonces ustedes deben de recurrir al método de mínimos cuadrados. Por eso el folleto que habla de esta unidad, ustedes deben de conservarlo, guardarlo, porque lo van a necesitar en las asignaturas que vienen de física. La próxima es física 1. Muy bien, entonces el método de mínimos cuadrados es un método para determinar las constantes de una ecuación empírica, y debemos de, además de poder desarrollar el método, responder algunas preguntas sobre este método, como por ejemplo, este método también se le llama el método de ajuste de curvas. ¿Por qué? Porque se fundamenta, el método de mínimos cuadrados se fundamenta en que, teniendo un diagrama de dispersión, nosotros tiramos una curva a mano alzada y el método nos ayuda a determinar la mejor curva que representa a ese diagrama de dispersión.
Y para eso, pues, se han deducido las ecuaciones normales. Entonces, en el caso de las ecuaciones normales, ustedes no tienen que demostrar o deducir ecuaciones, sino que aplicarlas. Para todos los casos que se pueden resolver por mínimos cuadrados, ¿cuáles son? Si tenemos una tendencia lineal, potencial, exponencial o una cuadrática. Entonces vean de que la cuadrática aparece ya con el método de mínimos cuadrados, una función cuadrática. Los casos que podemos resolver, vean, sería la línea recta, una tendencia lineal, una ecuación de segundo grado, que es la cuadrática, y la ecuación potencial y exponencial, por todos conocida porque es el que hemos venido explicando en este caso de determinar una ecuación a partir de datos experimentales. A un dato se le llama experimental cuando es conseguido a través de medición. El dato experimental se le asigna un pequeño error. Cuando medimos, nadie puede decir que midió justamente el valor verdadero de la medida. ¿Por qué? Porque hay 4 causas de error. ¿Cuáles son esas 4 causas? La persona, el instrumento, el ambiente y el método. Para nosotros, ¿cuál es el método? El proceso de medición. Todas las pequeñas reglas que vimos en el proceso de medición, al aplicarlas, nos llevan a que el valor de la medida que conseguimos, pues el error es pequeño, llamémosle un error normal. Bien, entonces vean de que nosotros medimos, tenemos la tabla de datos y cada punto que aparece acá en este diagrama de dispersión es un punto de la tabla, es un par ordenado. Venimos y tiramos una curva a mano alzada tratando de que sea una curva promedio. ¿Cómo se le llama a esa curva? Curva aproximada. Pues entonces el método de mínimos cuadrados nos da la ecuación de la mejor curva aproximada. Y vean de que nos da la solución en una forma de ecuación, que es la ecuación de mínimos cuadrados que conseguimos después de analizar la tabla de datos por mínimos cuadrados. Pero hay una pregunta importante. ¿En qué se fundamenta el método de mínimos cuadrados? Vean, este diagrama nos va a servir para explicar eso. Si nosotros consideramos que esta es la mejor curva que ajusta los datos de la tabla, es la más representativa de los datos de la tabla, entonces si nosotros en el diagrama de dispersión medimos esta distancia del punto al gráfico, y así lo hacemos con todos, y le llamamos entre comillas que este es el error para este punto, vea porque salió desplazado la mejor curva de ajuste, una distancia de 1, entonces el método mínimos cuadrados se justifica, se fundamenta diciendo que si nosotros esta distancia de 1 al cuadrado, más de 2 al cuadrado, más de 3, más de 4 al cuadrado, hasta de n, según el número de puntos, al cuadrado, la sumatoria de los errores al cuadrado, al sumar esos errores, aquella curva que dé el mínimo, la mínima cantidad, es la curva que mejor se ajusta a los datos. Aquí le falta el cuadrado, ¿vean? En esta suma que está acá. Muy bien. Entonces, ¿en qué se fundamenta el método de mínimos cuadrados?
en que la sumatoria de los errores al cuadrado, aquella curva que dé la mínima cantidad, es la mejor de todas. Imagine que varios de nosotros tiramos varias curvas aproximadas y le aplicamos esta ecuación de 1 al cuadrado más de 2 al cuadrado, la sumatoria hasta de n. Aquella que nos dé la menor cantidad es la que mejor se ajusta. Muy bien. Dentro de lo que es el método de mínimos cuadrados, hay algunos conceptos que debemos de considerarlos y comentarlos. Por ejemplo, la dispersión. Aquí tenemos dos diagramas de dispersión. Entonces vean, una nos dio una tendencia lineal y la otra una curva. Entonces se le llama dispersión a el error que contiene cada par ordenado. Entonces, si los puntos, cuando nosotros graficamos el diagrama de dispersión, salen demasiado alejados o demasiado dispersos porque tienen mucha dispersión, entonces va a ser difícil ver una tendencia. Pero si las mediciones han sido realizadas en una forma normal, aplicando las pequeñas reglas, podemos considerar de que el error es pequeño y es un error normal. Entonces vamos a poder visualizar la tendencia de la curva aproximada, como en estos dos casos de ejemplo. Entonces, dispersión. ¿A qué se debe la dispersión de los puntos en una tabla de datos? Se debe al error cometido al medir. A mayor error, mayor dispersión. ¿Cuál sería el caso ideal? Que desde luego no ocurre en la realidad. Que la dispersión sea cero. Entonces todos los puntos saldrían formando ya la curva final. Pero es normal decir de que en una tabla de datos todos los puntos tienen un pequeño error. Entonces va a haber cierto grado de dispersión. Se considera normal cuando al hacer el diagrama de dispersión podemos detectar una tendencia. El otro concepto es regresión. Al método de mínimos cuadrados también se le llama el método de regresión. ¿En qué consiste? Consiste en darle valores a la variable independiente para conseguir un valor de la variable dependiente. Fíjense de que cuando nosotros hacemos la tabla de datos, antes de medir, decimos a cuál de las dos variables le puedo dar valores antes de medir la otra. Y va a depender del experimento, va a depender de las variables y decimos, esta va a ser la variable independiente. Quiero aclarar también de que la rigidez que existe en matemáticas, es decir, que X es la variable independiente, acá en experimentación eso se rompe y no se respeta, sino que la variable independiente se identifica diciendo cuál de las dos variables le puedo asignar valores antes de medir la otra. Muy bien. Entonces, regresión, ¿en qué consiste el concepto de regresión? En darle valores a la variable independiente para obtener el valor de la variable dependiente. ¿Y cómo lo hacemos? Midiendo la variable dependiente en el experimento. Bueno, dentro de lo que es los casos que se pueden resolver por el método de mínimos cuadrados o método de regresión, es el caso de una tendencia lineal, el caso de la función potencial y el caso de la función exponencial. Pero mínimos cuadrados también nos permite analizar una ecuación de segundo grado. A esta se le llama regresión parabólica
o cuadrática. Bien, para finalizar este resumen, ¿cuáles son los pasos que debemos de hacer para, a partir de una tabla de datos, obtener una ecuación empírica? ¿Por qué se le llama empírica? Porque es obtenido con datos experimentales. Y el dato experimental contiene cierto margen de error, que son las mediciones, que también le podemos llamar observaciones. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Partimos de la tabla de datos. Entonces, hemos medido nuestro experimento, hemos medido la variable, hemos dado datos a la variable independiente y hemos medido, ya funcionando el fenómeno, hemos medido la variable dependiente. Tenemos nuestra tabla de datos. ¿Qué es lo que sigue? Hacer un diagrama de dispersión. ¿En qué consiste? En graficar los puntos. Entonces, un diagrama de puntos, donde cada punto representa un par ordenado de la tabla, se le llama diagrama de dispersión. Si el error en las medidas es pequeño o normal, vamos a poder visualizar en el diagrama de dispersión una tendencia que nos va a insinuar, nos va a decir, mire, esta tendencia es de una potencial, exponencial o línea recta o cuadrática. Por ejemplo, si la forma es parabólica, tendríamos una cuadrática. Muy bien. Supongamos que el diagrama de dispersión nos sugiere una tendencia. Entonces, como tercer paso, tiramos una curva aproximada. Vean que la curva aproximada no es la unión con rectas entre los puntos, sino que es una curva a mano alzada. Esto quiere decir que nada más estamos dibujando la tendencia. Bien, después de la curva aproximada, ya tenemos la tendencia de la curva y le asignamos una ecuación general: potencial, exponencial, línea recta o cuadrática. Entonces ya hemos identificado la ecuación general que representa la tendencia de la curva que tenemos como curva aproximada. Después venimos y, según el caso, como vamos a resolver por mínimos cuadrados, buscamos las ecuaciones normales según el caso, o sea, según la tendencia. Y aquí hay que aclarar que las ecuaciones normales para la línea recta, para la función potencial y exponencial, son dos ecuaciones. Pero para el caso de la cuadrática son tres ecuaciones porque tiene tres constantes. Entonces ahí se nos complica un poco la solución. Bien, entonces supongamos que nos dio la tendencia, escogemos las ecuaciones normales y después vamos a hacer una tabla de datos porque en las ecuaciones normales aparecen sumatorias. Y para hacerlo en forma ordenada, el método contempla el uso de una tabla de datos para calcular esas sumatorias. Según el caso, si es una línea recta, no va a tener términos con logaritmo, pero si es potencial, exponencial, entonces sí tendríamos logaritmo. En el caso que las ecuaciones normales tengan términos con logaritmo, ahí debemos de considerar que no podemos reducir el número de decimales cuando nosotros calculemos el logaritmo. Generalmente se utiliza entre 4, 5 o 6. ¿Por qué? Porque si nosotros reducimos el orden decimal de un resultado al aplicar logaritmo, estamos perdiendo información. Bien, entonces en la tabla de mínimos cuadrados, cuando nos toque
calcular sumatoria de logaritmos. Si no nos dice el enunciado del problema, pues podemos trabajar con 5 cifras decimales. Ya teniendo la tabla de logaritmos, venimos y sustituimos las sumatorias en las ecuaciones normales. Entonces, suponga que sea el caso de una función potencial o exponencial. Entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Resolvemos y ¿qué obtenemos al final? Las dos constantes que podemos sustituir en la ecuación general, y al sustituir tenemos ya la ecuación de mínimos cuadrados, que también se le llama ecuación de regresión. Entonces, ya teniendo la ecuación de mínimos cuadrados, si el problema nos pide la mejor curva de ajuste, ¿de dónde saldría? Evaluando la ecuación de mínimos cuadrados. Le damos valores a X de la tabla de datos original y nos va a dar el correspondiente valor de Y. Como ya está corregido, no necesariamente tiene que ser igual a la tabla original. Puede salir un poco corrido y justamente ese es el aporte de mínimos cuadrados que nos está corrigiendo o nos está ajustando a la mejor curva. Este es el procedimiento para aplicar mínimos cuadrados. Entonces vean de que prácticamente es lo mismo, nada más que acá trabajamos con ecuaciones normales. Para el caso de la función cuadrática, son tres ecuaciones, tres incógnitas, porque tiene tres constantes. Veamos si hay algún comentario o hay alguna pregunta. No, ninguna. Muy bien, vamos a continuar. Solo permítame un segundo que la cámara creo que está fallando. Muy bien, asunto arreglado. Bien, ahora vamos a resolver los puntos de la discusión. Recuerden que nos asigna a cada grupo resolver parte de la discusión. Vamos a, si no hay preguntas, vamos a las preguntas, a responder las preguntas de la discusión. En la discusión, pues tenemos asignadas las preguntas que están señaladas con amarillo. Entonces, en la sección A dice definir y explicar los siguientes términos. Entonces, nos han pedido que demos razón sobre lo que es una función exponencial. Dice, es importante contestar adecuadamente esta sección para asistir a la sesión de discusión a fin de comprender correctamente los planteamientos que se exponen a lo largo de la asignatura. Entonces, nos dicen función exponencial. Que respondamos qué es o que expliquemos qué es una función exponencial. Aquí la tenemos. He trasladado la pregunta para acá. Esta es la sección A, definir o explicar los siguientes términos. Función exponencial. En el caso exponencial hay dos tendencias. Vean, una exponencial creciente, porque a medida aumenta el valor de X, el valor de Y aumenta. Y una exponencial decreciente. A medida el valor de Y disminuye,
el valor de X aumenta. Entonces, interesante es que se le llama exponencial porque una de las variables va de exponente. ¿Y cómo diferenciamos la función exponencial de los casos de la función potencial? Fíjense de que estos dos casos de la función exponencial intersectan con el eje Y, pero no intersectan en cero, en el origen, sino que en un valor diferente. Por ejemplo, vean, en este caso, el intersecto es en Y, pero para un valor mayor que 0. En la decreciente, el intersecto es para un valor de Y mayor que 0. Mientras que los casos de la función potencial intersectan en 0. Ese es digamos, el detalle para poder diferenciar gráficamente si el gráfico es potencial o exponencial. Después, esa es la primera pregunta. Dice que hablemos de o que pongamos las ecuaciones normales para la función cuadrática. Entonces, estas son las ecuaciones para una función cuadrática o parabólica. Observen que tiene tres constantes, A, B y C. Por lo tanto, para poder resolver, tenemos que resolver este sistema de tres ecuaciones, tres incógnitas. ¿Cuáles serían los métodos posibles? Los más usuales, digamos. Por determinante. Formo un determinante 3 por 3 y después hago los cálculos. O de la primera ecuación, despejo el valor de una de las constantes y lo sustituyo en las otras dos. Entonces me va a quedar un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Eso sería unas posibles formas para poder resolver. Regresemos a la guía. La sección B, preguntas de opción múltiple. Y nos dicen, en el ajuste de curvas de ciertas mediciones realizadas en el laboratorio, se han obtenido las siguientes ecuaciones normales. Vean, estas son las ecuaciones normales cuando ya hemos sustituido el valor de las sumatorias. Entonces, ¿cuál es la solución para esta pregunta? Entonces aquí está la pregunta, la misma pregunta. En el ajuste de curvas de ciertas mediciones realizadas en el laboratorio, se han obtenido las siguientes ecuaciones normales. Muy bien. Por simple inspección se deduce que la relación entre las variables es del tipo. Entonces vean, conociendo las ecuaciones normales para una función potencial, en una función potencial, cuando sustituimos en las ecuaciones normales, nos queda una de las constantes no afectada por logaritmo. Solo la constante A es afectada por logaritmo. Entonces vean, esa es una forma de reconocer las ecuaciones normales para cada caso. Entonces, si ustedes revisan las ecuaciones normales para una función potencial, solo la constante A sale afectada por logaritmo. Entonces, decimos es una función potencial. Y aquí están las ecuaciones normales, vean, de una función potencial. En este caso, vean la primera, dice sumatoria de logaritmos de Y. Esto nos va a dar un número. Es igual a n por logaritmo de A. Entonces equivale a esta ecuación, la segunda. N igual 4 por logaritmo de A. Bien. Entonces ustedes deben de, en una hoja de papel, sacar las ecuaciones normales
y hacer el siguiente ejercicio. ¿Cómo detecto de que las ecuaciones normales son para un exponencial, por ejemplo? ¿Cómo detecto que las ecuaciones normales son para una función potencial? Y cómo detecto que las ecuaciones normales son para una cuadrática. Ahí está fácil. ¿Por qué? Porque son tres ecuaciones, son tres incógnitas. ¿Y cómo detecto que las ecuaciones normales son para una línea recta? En la línea recta no lleva logaritmo. Es la forma de detectarlo. Quiere decir que solo nos queda entre una función potencial y una exponencial. Entonces, observe eso. ¿Por qué? Porque le podrían preguntar, mire, ¿y este par de ecuaciones normales a qué función corresponden? Entonces, ustedes deben de tener eh, ya la habilidad para poder examinar y vean que solamente tenemos que saber distinguir entre potencial y exponencial, porque los dos casos son evidentes. La cuadrática lleva tres ecuaciones y la lineal no lleva logaritmo. Entonces, observando qué constante es afectada por logaritmo. Entonces, así van a diferenciar entre potencial y exponencial. Regresemos a la ecuación, a la guía. Y ahora vamos a lo que es la parte a esta pregunta, la pregunta 4. La he traído de la discusión a esta parte. Dice la ecuación y nos da la ecuación. Es una de las ecuaciones normales de la relación. Y vean que aquí está fácil. ¿Por qué? Porque hay una tercera constante. Y es el único caso de la cuadrática o parabólica donde las ecuaciones normales tienen tres constantes, tres incógnitas. Entonces vean, cuadrática. Es un caso bien particular. Bien. Vamos a la pregunta ahora de la sección verdadero o falso. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o son falsas, argumentando su respuesta. Quiere decir que no solamente vamos a decir que son falsas o verdaderas las aseveraciones, sino que vamos a decir por qué. Eso quiere decir argumentar la respuesta. La 1, que nos toca la 1, dice, si la curva de aproximación de un diagrama de dispersión es construida en papel semilogarítmico. O sea, si nosotros graficamos una tabla de datos en papel semilogaritmo y sugiere una relación lineal, nos da una línea recta. La ecuación que se ajusta a los datos tiene la forma de. Y acá vean de que a todos los tres términos le han aplicado el logaritmo. Entonces, en la función lineal no hay logaritmos. Pueden ustedes ver las ecuaciones normales y no hay logaritmo. Por lo tanto, esa aseveración es falsa. La segunda, cuando la curva de aproximación en un diagrama de dispersión es una parábola, la relación entre las variables la representa una ecuación cuadrática. A la función cuadrática, vean
aparece en la función un x al cuadrado, que representa, si nosotros dibujamos una función y igual a una constante por x al cuadrado, nos va a dar una parábola. Y lo podemos analizar como el caso de una ecuación cuadrática. Entonces, respondiendo, dice, cuando la curva de aproximación en un diagrama de dispersión es una parábola, la relación entre las variables la representa una ecuación cuadrática. ¿Correcto? Verdadero. Por eso a la regresión cuadrática también se le llama relación cuadrática o parabólica. Podríamos encontrar en algunos textos la regresión parabólica. Es el caso de la regresión cuadrática. Bien, démosle una revisada a lo que es la función cuadrática. Aparece, vean, tres constantes A, B, C. ¿Cuándo es el caso parabólico? Cuando la constante A y la constante B son cero. Nos queda C por X cuadrado, que es una parábola. De ahí el hecho de, cuando se resuelve por mínimos cuadrados, decir que es una regresión parabólica o cuadrática. Permítame que estoy buscando la regresión cuadrática. Aquí la tenemos. Función cuadrática, tres términos. Y un término donde la variable independiente está al cuadrado. Acá, vean, tenemos una tabla de datos donde en un sistema químico, en un fenómeno, se tomaron observaciones o datos y se obtuvo esta tabla de datos. Primer paso, diagrama de dispersión. Vean, una tendencia parabólica. Entonces de acá decimos, bueno, es una tendencia parabólica y tenemos las cuatro ecuaciones, las tres ecuaciones normales. Necesitamos sumatorias y a esta se le llama la tabla de mínimos cuadrados. Por ejemplo, necesitamos la sumatoria de Y, X y Y. Al final, al sumar estos datos, las observaciones, tenemos la sumatoria. La última fila es la fila de la sumatoria. Entonces, por ejemplo, necesitamos la sumatoria de X cuadrado, la sumatoria del producto XY, la sumatoria de X cubo, la sumatoria X3, X al cubo y X a la cuarta. Entonces, vean eso para hacerlo en forma ordenada. Lo hacemos en una tabla de datos donde la última fila es la sumatoria. Sustituimos en las ecuaciones normales y desaparecen las sumatorias porque le hemos sustituido por sus valores numéricos. Tenemos tres incógnitas, tres ecuaciones. Entonces, dice acá, simultaneando estas tres ecuaciones se llega a los valores. Estos son los valores de las constantes. Sustituimos en ecuación general y tenemos
la ecuación de mínimos cuadrados. Aquí se le llama, vean, ecuación de regresión. También, pues a la ecuación de mínimos cuadrados se le llama ecuación de regresión. Si queremos la mejor curva de ajuste, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar los valores de X en la ecuación de regresión, calcular para cada valor de X un valor de Y ese sería un punto de la mejor curva de ajuste. Aquí sale ya, mire, ya teniendo la ecuación, evaluamos los valores de X y acá nos sale la curva ajustada que se obtiene evaluando la ecuación de mínimos cuadrados. A esta se le llama la mejor curva de ajuste.